Nosotros llegamos sobre el año 63, sobre este mes, a principios de marzo, en el año 63. Vinimos porque mi padre llevaba aquí ya 2 años trabajando. Y entonces mi madre, habíamos nacido ya 3 en el pueblo, en Caña, Granada, vinimos aquí con él, porque ya nos dio el señor Dalmau, con el que trabajaba, le dio la vivienda aquí y nos vinimos para acá. Pues yo vine, había 2 hombres de mi pueblo, del pueblo que yo soy, de Cañar, de Granada. Había aquí, yo les escribí una carta si había trabajo, me dijeron que sí, que viniera, que había trabajo. Estaban derribando la muralla y me metí a trabajar aquí en la muralla, a derribar murallas. y ahí luego ya el señor Dalmao y él nos arreglaron una vivienda un poco para pobres, ¿no? Pero muy buena vivienda, grande. Eso es donde habían estado los caballos antiguamente, en el tiempo de la guerra, habían estado los caballos, pero la atajaron, o la atajamos, y hicimos como habitaciones, ¿no? Como habitaciones, aunque no subía al techo, que están ahí enfrente. Pero ahí estuvimos... Nada, poco tiempo. Después nos dieron otra barraca más para abajo. Luego ya fuimos a vivir allí cerca, donde está el árbol, un poquito más para allá. En una barraquilla que estaba muy bien. Estaba muy bien. Y ahí estuvimos. Y nos venía muy bien también porque no pagábamos ni luz, y el agua la sacábamos del pozo, que era buena para beber y para bañarnos y para todo. Y no pagábamos luz, ni agua, ni alquiler, y mi padre tenía trabajo, pues aquí estuvimos entre 8 y 10 años viviendo. Y para trabajar, para derribar las porque murallas. Porque en principio... Solo quedaban 2 torres, aquella torre, la iglesia y algo más. Dejaban. Había una maqueta que estaba delante de la portada, había una maqueta muy bien hecha, con lo que se iba a hacer, con todas las carreteras, con la iglesia, con todo lo que se iba a hacer, una maqueta preciosa delante de la portada estaba. Sí. Pues yo nací aquí dentro de la ciudadela y marché con la edad de 8 años de aquí. Fui a vivir al pueblo. Mi familia trabajaba en la construcción. Ellos trabajaban en la construcción. Pues mira, nuestra rutina era irnos al colegio por la mañana, veníamos al mediodía, volvíamos a marchar. Pero mi madre siempre nos venía a recoger cuando era más pequeña. Después, ya cuando nosotros pudimos venir solas, ya veníamos solas y la verdad, muy bien, todo muy bien. La gente muy maja, todo muy bien. Vaig vindre aquí a la Ciutadella amb 3 anys i vaig viure aproximadament fins als 12-13 anys, aproximadament, any amunt, any avall. Però, evidentment, tots aquests anys que nosaltres vam viure aquí, va ser, a veure, recordo jo els millors anys de la meva infància, perquè era una cosa que sorties, no tenies por de res, i això que hi havia bitxos per tot arreu. Tot eren arbres, tot eren bardisses, no està com ara ni molt menys. Feia com por. Era com si hi havia les pel·lícules aquestes de la jungla, que entres allà i només senties zip-zap, animalons que corrien, però la veritat estàvem tan acostumats que no en fèiem ni cas. El meu pare era xatarrero, arreglava paraigües, arreglava paroles, arreglava tot el que el poble li portava perquè era l'únic que havia aquí a Roses. I llavors vam anar una temporada a fer pous a França. I llavors li va sortir el treball d'escombriaire, o sigui, de basurero a l'Ajuntament, que hi havia un carro i un cavall. Había lo menos de 6 a 8 familias, había, sí. Bueno, éramos todos pobres, ¿no? Como éramos todos más o menos de la misma situación, digamos. Pero era buena gente, no se veían aquí peleas ni nada. No había pelea, la verdad. Cada uno vivia en su casa. En su casa i això. Aquí de gana gens ni mica, perquè era entre ànecs, conills, pollastres i porcs. Estàvem fins a dalt de tots ja. El que deia que els que vivien aquí quasi tots tenien un hort.
I el que no tenia gallines tenia pollastres, i el que no tenia pollastres tenia conills. Vull dir, n'hi ha que se dedicaven a vendre'ls i per ells, i nosaltres no, l'únic que nosaltres veníem era els porcs. Allà darrere els criàvem. Els criàvem perquè, clar, aquí no podíem tindre, si n'hi havia 40 o 50 o 60, no els podíem tindre aquí. Una familia, pero grande. Éramos todos una familia. Dara lo mismo que fuera blanco, negro, azul, es igual. Éramos todos una familia. Ya ves tú, nos lo conocíamos todo. No había peligro de nada. Aquí nunca nos habíamos hecho daño. Nunca. Yo sobre todo me acuerdo lo felices que éramos, yo y mi hermano, porque corríamos todo esto, nos metíamos por las cuevas que hay por ahí, y por aquí, en la iglesia, lo corríamos todo, teníamos mucha libertad. Tenía un hermano que tenía una moto que corría por aquí, no tenía entonces ni carnet ni nada, le cogía la moto a mi padre con la que iba a trabajar, nos subíamos los tres mayores y los recorríamos todos, éramos muy felices, la verdad. El camping estaba allí abajo, donde está la entrada ahora principal, un poco hacia la izquierda, digamos, ahora nos coge a la izquierda. Había un camping allí y tenía su entrada por allí. Y entrábamos nosotros por ahí, al lado del camping, es por donde nosotros entrábamos a la barraca, digamos, que teníamos. Allí donde dices que había el camping, pusieron unas colchonetas, allí mi hermano por la noche se escapaban i se iban allí a saltar, o sea, un año muy feliz, la verdad, que sí. Perquè estic molt, 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 molt contenta dels anys que vaig passant aquí. A part de que no teníem les avantatges que hi ha ara, no teníem ni aigua, ni llum, ni res, però érem feliços.